vamos a pasar a distintos reportes de control que tenemos en la base. Para eso vamos a ir a reportes, control. Vamos a ver diferentes, le vamos a dar los más comunes, los más prácticos. Después ustedes van a ir viendo, de acuerdo a la necesidad del cliente y lo que vaya surgiendo, cuáles son los que van a ir a utilizar. Por ejemplo, control de liquidación. Van a ver que cada vez que generemos reportes de liquidación, al hacer clic en generar o en el filtro, nos van a aparecer siempre este tipo de filtro, donde elegiremos la empresa, el periodo, y nos habilitará los procesos que tenemos en ese periodo. Y luego, como siempre, tenemos tres niveles de filtro, si quisiéramos utilizarlo. Nivel de organización, donde podamos elegir tipos de estructura. Como habíamos visto, si le pongo el tipo y no una estructura específica, no va a ser un filtro, sino que va a agregarnos información en el reporte. Vamos a ver convenio, empresa y algo adicional. Entonces elegimos periodo y procesos. Y este reporte en específico, el borrador detallado, nos va a generar un proceso. Ven que tiene histórico. Todos los reportes que tengan un histórico es porque se hace un proceso que nos va a traer esa información. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que tenemos máximo hasta 5 procesos en la base? Si yo estoy liquidando toda la nómina y pongo en 5 procesos, no voy a poder ejecutar este reporte hasta que no termine de generarse uno de esos 5 procesos. Por esto mismo que les comentaba que tiene un proceso asociado. ¿Qué información veré acá? Lo mismo que vería en una boleta, en un recibo. Todos los conceptos imprimibles. Entonces vamos a ver su código, su descripción, la cantidad y el monto. Va a ser lo mismo que veíamos en la ventana de liquidación. Esto puedo exportarlo a Excel. A diferencia de los reportes estándar, una vez que lo exportamos a Excel, no lo genera en pantalla, la exportación, sino que debemos ir a buscarlo a archivos externos. Eso te iba a Vamos a asignar preguntar. pesos. Sí, dime. eh, Todos los archivos que tú descargues de reportería te los aloja en una carpeta externa. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Todos los archivos que tú generes de reportes te los genera en una carpeta externa. De este reporte en particular, sí. Ya. No Y tú son le puedes, muchos los que van ahí. Los demás se van a generar todos en pantalla. y tú le puedes dar cualquier ruta o tiene que caer en una carpeta en específico. No, te va a una carpeta en específico, Ya, ok. que ya viene prediseñada en la hora de hacer la arquitectura del aplicativo. Esto lo voy a encontrar en archivos externos, import-export. Y este me lo va a crear en las carpetas de mi usuario en particular. Solo voy a ver yo este reporte generado, exportado en Excel. Cuando voy a archivos externos, ven que me va a parar en RH ProStart, que es mi usuario en esta base, y en la carpeta borrador detallado. Hago clic en el icono y vemos todos los que tenemos generados. 21 del 12 es el que acabamos de generar. Y nos dice qué proceso es. Detalle de enero 2019 y el proceso. Haciendo clic en el icono nos va a abrir el reporte. Este reporte se diseña con la lógica que nos va a permitir armarnos luego una tabla dinámica. Ven que se repite el número de empleados hacia abajo, lo mismo ocurre con los datos y los conceptos. Hacia abajo vemos cada uno de los conceptos.
por fuera podemos filtrarlo y trabajar la información bastante ordenada. Ver todos los conceptos y demás. Por cada uno de los empleados vinculados. ¿Hay algún identificador de tipo de concepto de la liquidación en ese reporte? En este no. Entonces Sí, ahí nos vamos a basar siempre por el número de código de concepto, viste que les comentaba al principio, tener una lógica interna definida por nosotros de rangos de conceptos, del 1000 al 2000 los remunerativos, en el orden de los 6000 los de aportes, 8000 los de descuentos y embargos, 9000 los indemnizatorios. Entonces, de acuerdo a eso, ya vamos a identificar visualmente de qué tipo de concepto se trata. yo estaba pensando, claro, lógicamente tiene un sentido para poder armarlo. Yo estaba pensando para poder abrir una sábana, como tal la dinámica, no sé, para ir a buscar un campo para poder hacer filtros. O sea, ya, voy a filtrar por todos mis haberes disponibles, mis haberes solo tributables, descuentos, mis descuentos legales. Exacto, en este reporte no hay filtro en ese sentido. En caso de que La guía va a necesite, ser el número de conceptos. en caso de que necesite hacer gestión con algún tipo de concepto genérico. No sé, quiero ver solamente los costos de empresa. Ya reviso las contribuciones. Exacto, ya vamos a ver, tenemos una herramienta que podrías vos diseñarte ese reporte. Okay. Ya vamos a ir por eso. Bien, otro de los reportes de control más simpáticos es el de conceptos liquidados. La información que veremos va a ser similar al de recién. Lo genero con un filtro muy parecido al que veíamos en el reporte anterior. Eligiendo el periodo, procesos, los niveles de apertura. Pero en esta, a diferencia del anterior, la información va a ser apaisada. Veremos empleado, apellido y nombre, su documento y los conceptos de izquierda a derecha, hasta llegar al neto líquido a pagar. Y si lo exportamos en Excel, este sí lo veremos en pantalla, la exportación. Sí. Y fíjense lo que les comentaba ayer, hay reportes que tienen el botón configurar, que ese botón es para darle alguna información adicional. En estos dos que acabamos de ver, ¿qué podemos configurarle? Los acumuladores que veremos abajo. Básico, neto, MCR. Si vengo a configurar en el borrador detallado, serán las primeras tres columnas. Básico, neto, MCR. Le puedo decir qué número de acumulador traer en cada uno de los campos. En este concepto que acabamos, en este reporte, perdón, que acabamos de ejecutar, al darle clic en configurar, voy a definir qué tipo de documento voy a ver aquí. En este caso el quill, porque es el tipo 10, podríamos llamar al root, que va a tener un valor numérico específico, y ver qué acumulador llamar al final. En este caso es el neto o líquido a pagar. Sí. Pero acuérdense siempre de este botón, nos va a indicar eso, que hay información que podemos nosotros brindarle al reporte que podría estar faltando o no, depende de lo que queramos informar. Bien, siguiendo con los reportes de control, tenemos reporte de conceptos por tipo. Este es bastante nuevo y es muy simpático
tiene que ver con totalizadores. Nos va a poder mostrar por totales los conceptos de cada tipo que nosotros definamos. ¿Qué significa esto? Voy a generar, por ejemplo, nuestra liquidación. Puedo decir que me traiga los conceptos puentes o no, los imprimibles o no, o todos. Y de acuerdo a la configuración que hayamos hecho nosotros, ven que tiene el botón de configurar, nos va a discriminar en columnas cada uno de los tipos de conceptos que estoy liquidando. Entonces acá podemos crearnos una columna para cada tipo. Remunerativos que me informe el valor en esta columna, vacaciones que me informe el valor en esta, no remunerativos, aportes, contribuciones, provisiones. Va a ser configurado por ustedes. Si voy a configurar, defino tipo de concepto y las columnas, 1, 2 o 3. Y como siempre les decía, y les digo y les diré, en la wiki pueden consultar cómo se configura cada uno de estos confrep, configurador de reportes. Vamos a la wiki y vemos que es el confrep 298. Conceptos por tipo. Y nos indica eso. TC es tipo de concepto, CO es concepto y el dato que queremos. Y acuérdense que los tipos de concepto, acá les estoy diciendo que los conceptos de tipo 1 vengan a esta columna. ¿Cómo sabemos de qué tipo de concepto es cada uno? El código. Vamos a configuración, conceptos, tipo de conceptos. Entonces vemos que 1 es remunerativo, 2 es vacaciones, 6 es aportes, 11 es contribuciones. Entonces, de acuerdo a eso, definiríamos nuestros conceptos. Por ejemplo, vamos a decirle que acá nos traiga aportes, tipo de concepto 6. Que nos traiga contribuciones, tipo de concepto 11. Entonces si lo generamos nuevamente, acá nos dice que nos falta una columna, vieron que yo eliminé una columna, me está diciendo que falta esa información. Vemos que se agregaron las columnas que acabo de agregar. En aportes solo me va a traer la información en esta columna de los conceptos que sean de este tipo. Contribuciones, lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otros reportes de control tenemos? De empleados incorporados. Podemos ver qué empleados están incorporados en un proceso específico. Queremos estar seguros que estén todos los que queremos. Vamos a chequear si están incorporados. Este reporte nos va a decir quién incorporó
estos empleados. Y vamos a ver si hay inactivos también en el proceso, en este caso no. Ver si hay empleados incorporados que no tengan liquidación, a lo mejor lo incorporé al último momento y no lo procesé. Entonces puedo chequear eso y ver qué empleados no están incorporados en este proceso. Activos, por ejemplo, todos estos, que a lo mejor no me importa que no estén porque son de otra empresa, pero tienen la información. Y después tenemos un reporte que es bastante simpático, que es el comparativo de liquidación. Esto, una vez que ya estén en productivo y tengan procesos reales, van a poder comparar un proceso de un mes contra otro. Elegimos la empresa, el periodo, por ejemplo diciembre, los procesos que quiero comparar, el periodo contra cuál quiero compararlo, y qué acumulador es el que quiero comparar, en este caso el neto. ¿Por qué el neto? Porque en este acumulador participan todos los conceptos imprimibles, de haberes, de descuentos. La suma de todos esos conceptos me va a dar a mí el líquido a pagar. Entonces es lo que quiero comparar. Una vez que elijo estas condiciones, me va a mostrar el neto de diciembre, 2 millones, y el neto de enero, 13.000 pesos. La diferencia en importe y la diferencia porcentual. Y esto a nivel total de acumulador. Si aquí en detalle modifico opciones, puedo ver diferencia por concepto. El sueldo básico en diciembre y el sueldo básico en enero. ¿Cuál es la diferencia? Y así por todos los conceptos que se liquidaron en ambos periodos, la diferencia entre ellos. Y al mismo tiempo puedo compararlo por empleado. Concepto por concepto, ¿qué diferencia hubo entre un empleado y otro? Entre cada empleado, perdón, en ese concepto en ambos periodos. Y al mismo tiempo tenemos por empleado detallado, que refiere al neto total de cada uno de los empleados. Y esto, como siempre, podemos exportarlo en Excel. Nicolás, Y ¿cuántas líneas te aguanta el Excel para un reporte que sea muy extenso? eso va a depender en realidad de la máquina, de la terminal, cuántos recursos tenga. Si tenés una notebook media vieja y a lo mejor el Excel se te trabe, si tenés una máquina más potente de escritorio y demás, No, pero no tendrías problema. considerando que el equipo es potente, de del sistema, ¿cuántas líneas te aguanta poder exportar en un Excel? Considerando que estamos trabajando en una base de 1500 trabajadores y ocupan una diversidad de conceptos. Ahí vas a tener dos situaciones, que la máquina lo soporte perfectamente y que la configuración del IIS, del Internet Information Service, no esté acorde al nivel de transferencia que vos hagas. Ahí, si eso sucede, por ejemplo, estás bajando un Excel y pesa 80 megas y, la plataforma no está configurada para soportarlo, vas a tener que abrir un ticket en soporte y hacer que te extienda la, la transferencia de información con la página, perdón. Y Claro, eso otra, tarda mucho. Ujú. ¿cómo? Entonces, eso tarda mucho. Lo ideal entonces sería sacarlo en dos partes. No, no es que tarde mucho, sino ahí también entra en juego tu conexión a internet. Hay varios factores. Hay algunos reportes que son más rápidos que otros. Estos que Claro. generan procesos, por ejemplo,
son más rápidos que unos que visualices en pantalla o son más potentes a la hora de ejecutarse. Pero va a depender de un montón de factores, la conexión a internet, de la máquina, de, de varias cuestiones, del IIS, cómo esté configurado. Otra cosa, yo puedo hacer un reporte en, digamos, todos los datos que necesito, datos de la ficha, estructuras, datos de liquidación, pero el cliente me pide un reporte en formato PDF. ¿Yo puedo hacer un reporte en PDF o solamente tengo la posibilidad de exportar Excel? No, hoy en PDF no tenemos. Ya, Sí, si es un reporte que se genera en pantalla y tenés la opción de imprimir, ahí sí puedo hacer la impresión en PDF. claro. No, 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 sí entiendo. Hay algunos que sí, ¿ves? Este, por ejemplo, como la cantidad de columnas que tiene no son apaisadas, sino que es hacia abajo, y pudiendo elegir hoja membretada o sin membretar con el logo de la compañía, podrías imprimirlo en PDF. Otros que, dependiendo de la lógica, vos definiste que va a ser apaisado y ahí ya no sería práctico. Claro. No, lo que pasa es que a mí me tocó muchas veces con clientes que me pedían reportes en específico que son de controles de ellos, de auditoría. Entonces que Ajá, llamara, no sé, pues campos que fueran como una sumatoria. claro, Y ellos lo pedían en PDF porque, claro, auditablemente para ellos PDF no se puede modificar. claro, Aunque exacto. sabemos que ahora existe un montón de programas que lo pueden Sí, hacer. sí, está. Pero Pero claro, en tema de auditoría exigían PDF. claro, Por eso. Entonces yo en otro sistema sí lo podía hacer. Por eso iba mi bien. pregunta. Ok, no, acá sí en algunos reportes, otros no te va a permitir imprimirlos en pantalla. Ahora te voy a mostrar algunos de esos que sí. Por ejemplo, el que veíamos al principio, el borrador detallado, el control de liquidación, ese sí lo puedes imprimir en pantalla en PDF. Pero porque la lógica del reporte es vertical, hacia abajo. Ahí sí puedes imprimir y en la impresora elegir, previa configuración de página y demás, sí pondrías el PDF. Este se ve bastante simpático, pero porque lo permite el tipo de reporte. Con el comparativo pasaría lo mismo, podrías imprimirlo porque la lógica admite ese tipo de información. Previa configuración, vertical horizontal, que necesites. Sí. Bien, este comparativo es bastante simpático y útil en la actividad cotidiana. Después de reportes de control, esos que vimos serían los más utilizados. Después tenemos reportes detallados, detallados por concepto.
donde el filtro que veremos es el que ya conocemos. Elegimos la empresa, el periodo, los procesos, y este nos va a permitir elegir un concepto, por eso se llama detallado de conceptos. Solo uno que queramos visualizar. Como es una información rápida y es de un solo concepto, se genera en pantalla rápidamente y no hay ningún proceso. Lo ejecutás, consumís y avanzás. Lo vamos a sacar en Excel. Y este también por su lógica nos permite imprimirlo y lo podrías imprimir en PDF. Porque la información, como te decía, es siempre hacia abajo. Luego los reportes detallados tenemos también por acumulador, donde reportearemos, al igual que en el anterior, un acumulador específico, el líquido, por ejemplo. Y la misma lógica, lo sacamos en Excel y si queremos, tocamos el filtro y elegimos otro acumulador y avanzamos. Son reportes que se generan en pantalla y no con un proceso por detrás. Luego tenemos los totalizados. Con la misma lógica, vamos a elegir totalizados por conceptos o por acumuladores. Este van a ver que es similar al de conceptos por tipo que elegimos al principio, pero eh, nos aparecerá todo en la misma línea, no en diferentes columnas. Entonces traemos todos los procesos, todos los conceptos y veremos el total de todos los conceptos que hayamos liquidado. Nos va a informar el monto total, la cantidad de unidades y la cantidad de empleados que se liquidó en cada uno de ellos. Y la misma lógica tenemos el totalizado por acumuladores, donde elegiremos lo mismo. Si queremos todos los acumuladores, alguno en particular, los imprimibles o no. Y los niveles de apertura. Por ejemplo, si le pusiese niveles de apertura, como ser la empresa y el convenio, pero sin filtro, sin elegir una en particular, nos va a hacer los subtotales por cada uno de esos datos. Si lo paso a Excel, lo veremos como columna. Empresa demo, convenio y los valores. Termina un dato y comienza el segundo. Todo esto también puede ser impreso en PDF. Ahora bien, vimos reportes estándar. Ahora les voy a comentar la posibilidad de crear reportes específicos para el cliente. Por eso tenemos varias opciones. Nicolás, antes Sí, de dime. empezar con el reporte, con el generador de reporte, eché de menos uno que a lo mejor podría haber estado como implícito en el sistema, que es un resumen del proceso completo, que te muestra todos los haberes y los descuentos hacia el lado ese se ocupa mucho como para realizar centralización contable. No sé si tiene algo parecido. ¿Por empleado me decías o resumen? No por concepto, Sí, porque el que les mostraba recién, el que se llama totalizado por concepto.
donde vas a elegir el periodo, los procesos y los conceptos. Todos en este caso. Puedes elegir imprimibles o no. Y nos va a traer el total por cada uno de ellos. Por todos los conceptos liquidados. Y Ya. si quisieras uno similar, que te puede servir también para el control del asiento, podemos ir a reportes, exportación, conceptos liquidados. Este nos va a exportar la misma información de todos los conceptos, pero con el detalle por empleado. Este no se genera en pantalla, al igual que el borrador detallado, debemos ir a buscarlo en Import-Export. Lo haremos en exportación conceptos de liquidación, su carpeta. En la carpeta del usuario, solo lo voy a ver yo, que lo generé. Conceptos liquidados, vemos la fecha, es la de hoy. Y vamos a ver todos los conceptos, los puentes y los no puentes, el monto, la cantidad, y este, a diferencia del anterior, me agrega información adicional, como hacer la cuenta contable sobre la cual estoy imputando cada uno de los conceptos. Obviamente de los imprimibles, ¿no? O de los no puentes. Entonces vemos que sueldo básico se imputa a esta cuenta. Así como Ya. cada uno de todos los Yo me conceptos. refería a un tipo de reporte en donde te dijera, donde te mostrara la sumatoria total de haberes y de lado te muestre la sumatoria total del concepto. ¿Cómo sería eso? Ahora tengo como mostrarte una imagen pero algo como un resumen completo del proceso que fuese totalizado por, no sé, por contribución hacia abajo, por haber hacia abajo y por concepto hacia el lado. Vendría siendo como una tabla. Lo he visto que en varios sistemas acá en Chile lo ocupan, lo tienen y es bien útil. Entonces, si no lo tiene, no sé, para buscar alguna alternativa de sacar un reporte, hacer un reporte y armar una tabla dinámica. Que vos decís que, por ejemplo, en una columna nos diga total haberes. No, hay por ejemplo que diga ahí sueldo básico. Sí. ¿Qué más? Ya. Abajo, no sé, que te diga bono. Sí. Abajo anticipo, por dar un ejemplo. Sí. Ya. Abajo, por ejemplo, y eso del lado. Y arriba, que te diga, no sé, haberes, dale ya. Arriba, en la columna C, uno C que te diga, no sé, haberes. Sí. En la D que te diga descuento. Obviamente va a ser más extensa, pero. Entonces el Sí, sueldo sí. básico que en el haberes vaya monto, Que venga en haberes. claro, que tenga 100, em, bono que tenga 50, no sé, 200, y el anticipo que tenga el monto. Ahí, En mil. descuentos. Sí. Claro. Y aquí abajo te muestra los totalizados. ¿Cuánto es mi total de haberes abajo? ¿Cuánto es mi monto por bono? Entonces Bien. esto va como. Y ese sería el reporte, ¿no? Sí, algo así, pero obviamente con los de haber especiales, Sí, sí, con todos descuento, los descuento acumulados, especial, con todos los tipos que vos claro. identifiques. Bueno, ese es Y uno de los primeros que y les eso mostré. significa esto. Este reporte sería reportes, control por tipo. Fue uno de los primeros que fui el que vimos el Confred 298, donde vamos a definir cuando en su configuración
los tipos de conceptos a informar. Donde vemos que, bueno, justo elegí, vamos a agrandar el rango. Ahí. Donde ves, tenemos todos los remunerativos, todos los de aportes Ah, perfecto. y los totales. Y Súper. cada una de estas columnas, remuneración, aportes, contribuciones, la definíamos desde configurar. No, súper bien. Ya. Donde decimos, en remunerativos quiero que me traigas todos los conceptos de tipo 1. En vacaciones todos los de tipo 2, en aportes todos los de tipo 6. Así te armás de acuerdo a las consideraciones que tenga el cliente y te generas este reporte. Ya te lo configuras una vez y te queda para que lo sigas utilizando en estas condiciones. Súper bueno.